Señor le bendiga. Esta es la hermana Rosa María Santiago de Sobre Alas de Águila. Una vez más, y vamos a continuar parte 2 porque era bastante, ¿verdad?, completo. Vamos a comenzar con una oración. Padre, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos concedes. En estos momentos, Señor, esperando, Señor, que tu Santo Espíritu y fuego, Señor, esté sobre todas estas cosas, Señor, que yo voy a hablar, Padre. Alcanzando, Señor, las almas que están perdidas. Alcanzando, Señor, tu pueblo, Señor. Estamos en los últimos tiempos, Señor. Tiempo para nosotros, Señor, estar ya listo, Padre. Manifiéstate, Señor, con poder para que tu nombre, tu Hijo amado y tu Santo Espíritu sean exaltados sobre todas las cosas. La semana pasada comencé a detallar lo que estaba sucediendo en Corintio, en Éfeso. Estaba completamente lleno de dioses, de culturas, de paganismo. Y el asunto era que las iglesias, tanto los corintios como los efesios, eran nuevecitos, así que ellos todavía estaban sin proceso y la prostitución estaba todavía dentro de la iglesia. Vamos a continuar la naturaleza de la unión sexual en 1 de Corintios capítulo 6, 15 en adelante. Vamos a dar unos detalles hasta que llegamos al final de esto, entender el por qué Pablo mandó a la mujer callarse. Y era que las hitairas, que eran las prostitutas sagradas que usaban sus cuerpos para tener relación con el hombre y supuestamente agradando a los dioses para que estas personas pudieran recibir finanzas, estar prosperados mientras ellos estaban muriendo espiritualmente. Así que, volviendo a lo que él siempre repetía, y hay veces nosotros necesitamos ser repetidos 20,000 veces. ¿Por qué será que en el libro, si no estoy equivocada, en el capítulo 6 de Números, cuando el Señor le dice al pueblo de Israel, y repetirás estas palabras? ¿Por qué? Porque si no se repite cuando estamos en casa, cuando estamos de camino, antes de acostarnos y cuando nosotros nos levantamos, debemos siempre estar en contacto con las cosas del Señor porque nos olvidamos. Siempre pretexto, que si el dolor, que si problemas aquí por la carencia de lo otro. Nosotros tenemos que siempre estar pendientes a las cosas espirituales. Y dice él, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. Estamos hablando de la prostitución que estaba todavía dentro de la iglesia. De ningún modo, dice en el versículo 15, ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Versículo 16. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Versículo 17. Pablo se centró en la unión de los cuerpos de los creyentes con Cristo y con prostitutas. ¿Por qué es eso? Vamos a entrar y analizar por qué se está diciendo esto. Primero les recordó que sus cuerpos eran miembros de Cristo mismo, que los creyentes están unidos espiritualmente con Cristo, íntimamente unidos con Cristo en todo nivel, y están unidos físicamente a Él, siendo parte
de su cuerpo. Y es aquí también en la tierra, ¿verdad? Porque somos, no solamente usted y yo, individualmente podemos decir que nosotros somos cuerpo de Dios o templo del Espíritu Santo. Pero entonces está la cantidad, la multitud en todas partes del mundo. Siendo cristianos, podemos decir que nosotros somos cuerpo del Espíritu Santo. Somos templo del Espíritu Santo. Segundo, Pablo anticipó una objeción al referirse a otra enseñanza que sus lectores ya supieran. ¿Cuántas veces él repitió y repitió? Dice, todo aquel que se uniere a una prostituta se vuelve uno con ella en cuerpo. Las relaciones con las prostitutas son similares a las uniones sexuales que se dan entre los cónyuges. Por esta razón, Pablo apoyó su afirmación refiriéndose al Antiguo Testamento, Génesis 2:24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ok, desde una perspectiva bíblica, aún relaciones sexuales fuera de los lazos del matrimonio crean una unión de carne entre los participantes. Es decir, aún cuando no están casados, pero dos personas se allegan uno al otro y están uniéndose en el mismo espíritu. Pero estarán haciendo bien, porque si no están legalmente casados, están, ¿cómo diría?, invadiendo la idea espiritual que el cuerpo fue hecho para que el Espíritu Santo posara en él. No demonios, no ideas fuera de las cosas de Dios, ¿verdad? Pablo distinguió cualitativamente entre las uniones con prostitutas en cuerpo y unión con el Señor en espíritu. Esta distinción es esencialmente la misma que la distinción entre ser una sola carne en el cuerpo y la unión mística entre los creyentes y Cristo en el espíritu. Pecados como abuso de sustancia, glotonería, suicidio, etc., tienen efectos negativos en el cuerpo. Te pueden afectar. Pero cuando uno usa el cuerpo que fue hecho para ser templo de Dios y lo usa en sexo ilícito, usted está faltándole respeto, ¿verdad?, a las cosas de Dios. Dice, pero sus palabras no se refieren a la enfermedad, es decir, todo lo que puede afectar el cuerpo, sino cuando uno fornica. Dice, ni a otro daño causado por el pecado. Sus palabras están vinculadas a la discusión anterior de la unión con Cristo, ¿verdad? Ahí él establece que los cuerpos de los cristianos están unidos con Cristo para que lleguen a ser miembros de Cristo mismo, el 6:15, ¿verdad? La unión sexual con la prostituta viola el cuerpo de uno, llevándolo a una unión injusta de una sola carne. Y al no tratar la unión mística con Cristo. ¿Saben una cosa? Que cuando nosotros oramos, estamos intercediendo, entendemos que cuando nosotros estamos rompiendo cadenas, una persona que está usando drogas, los demonios se ligan. Eso es un lazo de alma, porque ellos están ahí, como es espiritual. Un demonio, un espíritu inmundo, es
espiritual. Se une al alma y uno tiene que romperlo. Estamos hablando de algo bien intricado. Nosotros no entendemos cómo se mueve el mundo espiritual. Tanto es que un demonio, si uno no lo ata, si esa persona no se quiere, ¿verdad? Porque si una persona quiere seguir en lo suyo, pues Dios no se mete en eso. Y más ese espíritu inmundo nunca va a salir. Va a decir, no, él es mío. Pues claro, si uno no lo confiesa, si uno no desea de ser libre, está enlazado en su alma con ese demonio. Ok, dice que eso viola el hecho de que sus cuerpos están unidos y pertenecen a Cristo. La singularidad del pecado sexual, el 6:18 al 20. Primera de Corintios 6:18 dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Versículo 18. Y eso también incluye la masturbación, porque está envolviendo los deseos y está envolviendo el cuerpo. El pecado sexual es diferente a otros pecados, ya que el cristiano estaría pecando contra sí mismo, violando la verdad de que su cuerpo pertenece a y está unido a Cristo. Pablo comenzó su conclusión de esta sección con una orden abrupta, es decir, huya de la inmoralidad. Está gritando prácticamente. Es probablemente, pues, lo que le recordó en ese momento fue lo que le sucedió a José. José estaba en la casa de Potifar. A él se le dio unas libertades. Él podía manejar ciertas cosas, menos la esposa. Y José tenía respeto para este hombre, pero tenía más respeto para el Señor. Y la mujer trató y agarró, y él dice, mejor que ella se quede con el manto, pero yo no voy a pecar. Eso se encuentra en Génesis 39:12. Pablo instruyó de igual manera al joven pastor Timoteo, segunda de Timoteo 22. Vamos a buscar. A veces uso esto, a veces lo tengo, como lo tengo escrito como quiera. Segunda de Timoteo. Dos 22. Ok, voy a comenzar con el 21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles. Y le voy a decir una cosa, que no son los jóvenes solamente que también tienen ese problema. Y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero le estaba diciendo, huye de las pasiones de juventud, ¿verdad? Juvenil. Pero como dije, que no solamente los jóvenes, eso está en los mayores también. Mira lo que esta parte. O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Nacimos, papá y mamá, si es que papá y mamá estaban juntos, nos crió, nos dio buenos ejemplos, si era que ellos tenían moral. La idea es que nosotros, según como nos
¿verdad? Instruyen la moral. Aprendemos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu. Dice, encontrarse con los demás, la inmoralidad estaría pecando contra su propio cuerpo. Por eso el apóstol apeló una vez más a la enseñanza que ya había dado a los corintios. ¿No sabéis? Y eso lo encontramos en el 3:16, 5:6, 6:2 al 3, el 9, 15 al 16. El cuerpo, también en el 9, 13 y 24. El cuerpo del cristiano es un templo del Espíritu Santo, el cual toma residencia en los creyentes. Cuando el Señor envió, dijo que iba a orarle al Padre para que Él enviara al otro consolador. Cuando dice otro consolador, quiere decir que ya Él era el consolador mientras Él estaba aquí en la tierra. Y Él estará con vosotros y dentro de nosotros, porque dentro de nosotros espiritualmente, nosotros somos 2/3 espirituales. Y si tenemos cosas que necesitamos ser arreglados, Él tiene que obrar desde adentro hacia afuera. Lo hacia afuera determina y deja a todo el mundo ver que de verdad hubo un cambio en usted y en mí. Dice, haciendo de sus cuerpos un lugar santo para la morada de la presencia especial de Dios. 6:19, el Nuevo Testamento usa 2 palabras diferentes para templo. Y vamos a ver por qué. El naos, metáfora, un templo espiritual consistiendo por los santos de todos los tiempos, unidos por y en Cristo. Y hierón, un lugar sagrado, templo. El último lo usaban, ya eso estaba entre los de Corintio. Cuando pensaba en hierón, pensaban en los templos de sus dioses paganos. Término generalmente se refiere al templo y sus atrios en general. Naos, a su vez, designa con mayor frecuencia aquellas partes internas en las que solo entraban los sacerdotes. Sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo, no como él quería, porque tenía que pasar por unos procesos antes de. Y no todo el mundo podía entrar ahí, porque los sacerdotes del lugar santo, ellos podían, después de hacer los sacrificios, ellos se tenían que limpiar las manos, los pies, entrar en el lugar santo, dejar y preparar ciertas cosas, salir de nuevo. Ninguno de ellos se veían, ni el sacerdote del lugar santísimo y el sacerdote del lugar santo no se encontraban. Ellos tenían que ir por un lugar en particular para no cruzar, porque era como contaminación. Mira, tan y tan estricto. Y cuando el Señor envía a su Hijo, su único Hijo, nos da el privilegio que nosotros tenemos al Espíritu Santo que puede morar dentro de nosotros, y lo tenemos en poca estima. Dice, en su epístola, Pablo empleó naos casi exclusivamente, usó como una metáfora para la iglesia a fin de que pueda ofrecer presupuestos sólidos a sus lectores y por lo tanto alentar estilos de vida rectos. Porque si nosotros hablamos cosas
cosas que el Espíritu Santo comienza como poner en nuestros labios. Y nosotros estamos ahí y educando y educando. Tiene que llegar el momento cuando esa persona dice, válgame, y yo que hago esto, y yo que pienso de esta forma. Y uno va delante del Señor, y uno dice, Señor, perdóname, Señor, ayúdame. Yo no tengo la fortaleza para hacerlo bien. Ayúdame por medio de tu Santo Espíritu. Ahí va el Señor bregando, ¿verdad? En 1 Corintios 3, 16 al 17, dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Segunda de Corintios 6, 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. No solamente el pueblo judío quien va a tener su momento durante la gran tribulación. Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Volviendo a 1 Corintios capítulo 6, ahora en versículo 20 dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Para explicar esta conexión fundamental, Pablo recordó a sus lectores la propia resurrección de Cristo. Dios no simplemente resucitó el Espíritu de Cristo de entre los muertos. Acuérdense que la semana pasada yo dije que ellos miraban el asunto de comer en el mismo nivel como ellos disfrutan, porque como biológicamente el Señor hizo la carne para el vientre, pues ellos también sexualmente podían hacer sus cosas. Pensando ello, ¿verdad? Así que dice, Dios no simplemente resucitó el Espíritu de Cristo de entre los muertos. Por medio del poder del Espíritu Santo, Dios levantó el cuerpo de Cristo. De la misma manera, Él levantará los cuerpos de los creyentes muertos y vivos. Mira lo que dice en Romanos 1:4. Que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, esa letra mayúscula, el Espíritu Santo, por la resurrección de entre los muertos. Romanos 8:11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Y él continúa diciendo que él mora en nosotros. Mira lo que dice en Juan 14:17. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Romanos 8, 9 y 11. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, le está diciendo, sí, porque es una cosa que uno debe saber, pero de verdad está morando en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo
vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Lo que yo leí aquí se añadió un poquito más. De que el Espíritu Santo reside en creyentes apunta a la nueva naturaleza. Debe haber una nueva naturaleza de los cuerpos de los creyentes, por lo tanto, santificados, santos y estando en unión con Cristo. Cuando uno en Cristo comete inmoralidad sexual, lo lleva completamente en contra de la nueva naturaleza y la nueva identidad de su cuerpo. El cristiano ha sido redimido para obras buenas. Vamos a ver si eso es cierto. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Okay. Y así, por lo que debe usar su cuerpo para buenas obras y justicia, no para pecar. También les recordó que fueron comprados por precio de la sangre de su propia muerte, alma y cuerpo. No estaban libres para usarlo como quisieron. No tienen derecho a rebelarse contra él. Primera de Corintios 7:23. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres y del diablo mayormente. En lugar de una resistencia, deben buscar la forma de traer gloria a Dios usando sus cuerpos en formas que Dios ha mandado. Amado, la iglesia fue llamado con una misión tan preciosa. Yo sé que mucha gente mira solamente el hablar en lenguas y echar fuera demonios y todas esas cosas, pero ¿y la palabra del Señor? Que es mucho más que echar fuera demonios y todas las demás cosas que uno puede hacer. Es meterse en la palabra del Señor. Abstenerse de usar sus cuerpos en formas que Dios ha prohibido. Recordarse que sus cuerpos han sido unidos a Cristo. Deben honrar a Cristo, no arrastrando sus miembros a la unión con prostitutas. Dice, porque los corintios parecían adoptar esta actitud hacia sus cuerpos. Yo siempre dejo versículos, yo lo repito y hay muchos de ellos que yo no entro porque creo que el cristiano o cualquier persona que está escuchando debe ser impulsado, ¿verdad? Para buscar, si tienen una Biblia. Dijo tal cosa, como está en un video, siempre va a ser repetido, ¿verdad? Ok, sobre el cuerpo 6:13 al 16 y el 18 al 20. Llegaron a la conclusión de que los asuntos corporales, como la inmoralidad sexuales, eran insignificantes. Los asuntos que no involucraban sus almas perecerían con sus cuerpos. Pablo vio al cuerpo como una parte esencial, permanente de ser del hombre, una parte de él que Jesús está redimiendo y que el hombre llevará a la eternidad. Lo único que no vamos a tener es la sangre se necesita aquí. Nosotros necesitamos oxígeno
Por eso que hay un ecosistema que trabaja en favor nuestro y nosotros en favor de la naturaleza. Es un ciclo, ¿verdad? En unión con Cristo, los cuerpos de los creyentes están unidos al Señor en esta vida y en la venidera, tal como lo están sus almas. Por lo tanto, sus acciones corporales son inmediatamente significantes e impactantes. Mira lo que dice Primera de Corintios 15:44. 15:44. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Cuando dice animal, está hablando de la carne. Muchas veces nosotros actuamos más como animales. Dada la frecuencia con la que Pablo habló de la iglesia como el templo, y su doctrina de la iglesia como un todo, su declaración en 1 Corintios 6:19, que cada creyente es templo de Dios, probablemente derivado de la idea de que cada creyente forma parte del templo de todos los creyentes. El uso único de hierón por parte de Pablo no identifica a los creyentes, sino a la construcción física de un templo no identificado. Históricamente, la comunidad creyente tendía a preferir naos a hierón al nombrar cosas asociadas con Dios, porque los paganos usaban principalmente hierón. Primera de Corintios 9:13. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Sé la palabra templo, lo busqué, hierón, un lugar sagrado, templo, usado para el templo de Artemisa en Éfeso, usado para el templo en Jerusalén. Sin embargo, en la época nuevo testamentario, esta distinción había comenzado a desvanecerse. Aún así, vale la pena señalar que Pablo eligió identificar a los creyentes con el término preferido para los lugares santísimos del templo, es decir, el naos. Jesús, Dios encarnado, también llamó metafóricamente su cuerpo el templo, porque en su cuerpo habita la plenitud de la deidad. Juan 1:1. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Versículo 14. Juan 2:21. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Colosenses 2:9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Pablo entendió que la presencia de Dios era igualmente terrible en la iglesia y por lo tanto se debía tener mucho cuidado en la forma en que las personas trataban el templo de la iglesia. Hay hermanos que, como diría, dan su todo. Y hay otros siendo hermanos y haciéndole guerra. Nosotros tenemos que tener cuidado. Nosotros tenemos un Dios todopoderoso. Siempre lo buscan en el lado más paternal. Pero cuando Él dice que esto está mal, es una abominación, no lo soporto, ahí es donde uno se busca mucho problemas. Nosotros podemos entrar y si vemos, ¿verdad? Un video y algo no está bien con lo que dice ese hermano o alguien, ¿verdad?
hablando de lo que sea que esté hablando, nosotros tenemos que analizar cómo nosotros vamos a presentarnos ahí adentro. Yo entro en las cosas seculares, dependiendo, ¿verdad? De qué se trata. Cosas que yo sé que tengo que tener cuidado. Así que yo entro y si hay algo que fue mal dicho o mal explicado, yo le dejo de esto y también le dejo también los versículos. Cuando se trata de hermanos que mezclan una cosa con la otra, yo saco versículos con mucho respeto. Uno, ¿verdad? Habla. ¿Qué es el labor nuestro cuando hay alguien que puede estar, dañando los pensamientos aún de personas que están curiosos y quieren saber la verdad? Ya escasea tanto que la gente tiene hambre para saber de verdad, están buscando. Nosotros tenemos que tener cuidado cómo presentamos las cosas. Tenemos que interceder por esos hermanos que nosotros sabemos que están dando unas informaciones que puede perjudicar tanto la iglesia como los de afuera. Es el labor mayormente nuestro. ¿Por qué? Cuando hubo una situación, ya casi el Señor entrando en ese plan para su muerte y resurrección, se encontró en el templo y él está mirando, hay unas cosas, ¿verdad? Que no debe estar, no porque estaban vendiendo animales, se vendían los animales para el sacrificio, pero había unas personas que estaban vendiendo también posiblemente animales que de sobra, como yo lo llamo, que no estaban perfectos. No iba a ser algo presentado delante del Señor como Él es digno, porque Él es Dios Todopoderoso. Y fue cuando Él dijo, ustedes lo hacen como cueva de ladrón. Y están haciendo su dinero, pero no lo están obteniendo como debe. Y están burlándose de todas las cosas que son sagradas. Ya, gracias al Señor, no necesitamos ese tipo de sacrificio. El sacrificio fue el mismo Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Y de esto se trata. Y Él y nosotros tenemos que estar unidos como un solo sentir, un solo espíritu. Yo busqué, déjame seguir leyendo aquí que falta un pedacito nada más. Dice, Pablo entendió que la presencia de Dios era igualmente terrible en la iglesia y por lo tanto se debía tener mucho cuidado en la forma en que las personas trataban el templo de la iglesia. Así como Dios mató a Nadab y a Abiú por profanar el templo, también mató a algunos de los corintios por abusar de sus hermanos. Vamos a ver lo que dice Levítico. Sí. Uno y dos. Ok. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego
de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Entonces tenemos Primera de Corintios, capítulo 11. Nosotros lo usamos, ¿verdad? Para cuando estamos en la Santa Cena. Ok. Deja a leerlo desde el 27, dice: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos, debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Y no está hablando de roncando, dormir. Cuando yo busqué la palabra duermen, coimao, figurativamente disminuir, metáfora, morir, caimai, acostarse como uno enterrado, muerto. Por lo tanto, los cristianos necesitan tomar en serio las implicaciones de ser el naos, el templo de Dios. Y este es el final de parte 2. Fue más cortito, pero el Señor le está hablando mucho tiempo al pueblo del Señor. Y no decirle al pueblo del Señor: es tiempo de uno despertar. No, hace tiempo debíamos despertar. La semana pasada no tenía el libro que yo hablé. La traducción es La conjura de las doncellas. Hay muchos de ustedes que son bilingües. Así que The Handmaiden's Conspiracy se llama en inglés. Lo tienen en Skywatch. En el de esto de su librería. Está a $19.95. Pero yo lo obtuve con otro libro. Me salió en una ofrenda de $35. Hermanos, esos hermanitos le da la oportunidad. Yo sé que el día que estamos delante del Señor, el Señor le va a decir a muchas personas: mira, yo hice todo fácil para que ustedes buscaran de mi presencia. Que buscara información, que no se quedara en la ignorancia. Si no estoy equivocada, en Mateo 13, el Señor dice que lo que nosotros no sabemos, el enemigo se lo roba. Si nosotros, el Señor nos da la oportunidad de conocer las cosas espirituales, es un privilegio el Señor compartir con nosotros cosas que solamente está para Él conocer. Y dice: tú eres mi hijo, yo voy a compartir contigo. Hablamos, tenemos comunión uno con el otro, y yo te voy a revelar cosas. La excusa de no conocer la palabra, amado, no trabaja en las cosas del Señor. El mismo que inspiró a los hombres para que se escribiera, porque el Señor no quiso tener todo en secreto. Él quiso compartir sus misterios para crecimiento,
para uno desarrollar, para uno servir de bendición a otra persona. Así que estamos en tiempos demasiado de peligrosos. Con todo eso todavía no está la gran tribulación, pero te aseguro que lo que viene, la gente van a chillar de verdad. Van a tener que decidir una vez y para siempre si van a servirle al Señor, si se van a enderezar. Nosotros tenemos una responsabilidad delante del Señor. Mira lo que dice en Ezequiel. Empezando con el versículo 16, capítulo 3, versículo 16. Y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. En el caso nuestro, para todo el mundo que ponga, ¿verdad? Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Si te quieren como si no te quieren. Si es un mensaje fuerte, como no ser fuerte, como quiera, es usted y yo tenemos esa responsabilidad. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su alma, pero tú habrás librado tu alma. Es lo único que le dice. Bueno, que lo haga. Te libraste el alma. Es una responsabilidad. Nosotros tenemos esa responsabilidad. Mira lo que está sucediendo en estos tiempos. Vi un video de un coro de homosexuales que en la misma cara de uno está cantando que ellos van a terminar con los hijos de uno. Esos muchachitos, por encima de padres, por encima de todo el mundo, van a cambiar, lo van a convertir y luego ellos a sus hermanitos. Y es lo que pasa, que el mundo no entiende que Dios es soberano. El que manda es Dios. El que tiene la última palabra es Dios Todopoderoso, omnisciente, omnipotente y omnipresente Dios. Y si ellos están haciendo esos cánticos con sus voces preciosas, que debía estar adorando y glorificando el Creador que le dio la voz, fácilmente le puede quitar la voz, fácilmente le puede quitar la vida. Todas estas personas que están desafiando a Dios no sabe con quién se está metiendo. Ya muy pronto, y la gente dice, ustedes siempre dicen lo mismo. Le aseguro que el año 2023 va a haber muchas personas pasando amarguras porque han desafiado al Dios Todopoderoso. Y mira que de su mismo corazón envió a su propio Hijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito, para que todo aquel que creyera en Él. El problema es que si usted no cree, Él tampoco lo va a forzar. Ya hizo su labor. Ahora yo quiero invitar. Es necesario que uno entienda que todo lo que es contrario a Dios, no hay pecados pequeños, medianos y grandes. Pecado es pecado y es abominación contra Dios. Así que voy, como cada semana,
presentar a todo aquel que quiere aceptar. Habla estas palabras sencillas, sé bien, pero bien, como diría, verdaderos con usted mismo primeramente, porque no puede mentirle al Señor. Estas palabras: Dios, he pecado contra ti, yo te pido perdón, reconozco que mi vida ha sido llena de pecado, pero yo acepto el sacrificio de tu Hijo amado Jesucristo. Y Él me limpia de mi pecado. Yo recibo el sacrificio de la sangre. Y pido que tu Santo Espíritu me dirija a toda verdad, a toda justicia. Y que tú inscriba mi nombre en el libro de la vida. Necesito tu ayuda. Yo no puedo hacer esto solo. Necesito, Señor, que tú te glorifiques en mi vida, que haya un cambio radical. En el nombre de Jesús lo pido. Padre, yo te alabo y te glorifico. Ha sido un tiempo, Señor, 3 años, tantas cosas, Señor, que ha sucedido en esos 3 años. ¿Quién no ha sufrido de una forma u otra, Padre? Y necesitamos, Señor, de tu Santo Espíritu que obre en cada vida, Señor. Ahí en las calles, Señor. Donde quiera, Señor, que estén las personas con necesidad espiritual, emocional, física, financiera y social. Todas estas personas que recibieron devastaciones, Señor. Y eso sigue, Padre. Tenga misericordia, Señor, de los niños, de los jóvenes, de los adultos y ancianos, Padre. Glorifícate en una forma especial. Contesta, Señor, la petición de nuestra alma, porque tenemos hijos también, Señor. Glorifícate en esto, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por cual nosotros somos salvos. Hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Dice que toda rodilla se doblará en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra. Toda lengua confesará que Él es Señor, para gloria tuya, Padre. Te doy gracias, Señor. Esta ha sido la hermana Rosa María Santiago de Sobre Alas de Águila. Siempre pido, busquen una iglesia. Pídele al Señor que te dirija a la iglesia, que te enseñe desde el principio, Génesis, hasta el libro de Apocalipsis. Señor les bendiga.